Hola, soy Pelayo Mejido y vengo a dar la charla de la espada como símbolo, mitos y realidades en la cultura pop. Y mando un saludo a Comedcon y a la ciudad de Gijón. Podemos ponernos a dar 1000 ejemplos de 1000 cosas, de 1000 películas, de 1000 libros, y es imposible mencionarlos todos, es imposible, en este caso que tampoco nos estamos centrando en nada en concreto, pues eso, podríamos divagar sobre 1000 factores y sobre 1000 cosas. Entonces, pues mejor luego casi que sea, voy a poner unos pequeños ejemplos y luego ya pues que sea posible hablando. Igual, y es bastante probable, al fin y al cabo hoy en día con tantas cosas como salen, que a lo mejor me preguntéis por algo que no haya visto, que no haya leído, ¿no? Pero bueno, siempre es algo a debatir y siempre pueden salir cosas interesantes. Y bueno, pues empezamos. Lo primero de todo, pues es presentarme. Soy, Pelayo Mejido Díaz, imagino, creo que está puesto en la Comedcon, que era directamente como la Escuela de Historia de Esgrima Antigua, la cual soy presidente e instructor. La esgrima antigua es la versión del arte marcial, no es el deporte, no buscamos la competición, sino que lo que buscamos es aprender, sobre todo aprender historia con una espada en la mano y aprender a luchar como se luchaban con armas de verdad. Y aparte de eso, estudié la carrera de Historia, tanto por la Universidad de Oviedo como por la Universidad Nacional a Distancia, por la UNED. Y pues aparte de eso, pues me dedico a la investigación principalmente de armamento, sobre todo armamento antiguo, principalmente medieval y de la Edad Moderna, y así como catalogado en colecciones de armas en algún museo. También soy recreador histórico, es decir, pues aparte de eso, pues me hago la ropa histórica, intento a veces pues hacer pequeños experimentos de arqueología experimental, valga la redundancia, para ver cómo realmente podría vivir un soldado de X época. Y también, pues soy asesor histórico, he hecho asesorías pues, para cine, para televisión, siempre centrado pues eso, en el tema militar y normalmente medieval, ¿no? Como parte de algo que está tan de moda, lleva de moda ya muchos años, pero es algo que siempre está vigente. Y tengo 31 años, pero era simplemente por toda la foto que pone que es de Calendas, son estos dos chicos que andan por aquí haciendo fotos, que son muy majos, y ahí tengo este monstruo, que luego, pues si alguien se quiere acercar a verlo y demás, incluso con algo de, si no sobra tiempo, con algo de gel hidroalcohólico poder cogerlo y esas cosas, pues si queréis ver lo que pesa. Y pues un pequeño índice de lo que vamos a hablar, ¿no? Primero, tengo aquí las definiciones de la RAE, ya que son bastante ambiguas, ¿no? Al final, sobre todo me gustaba marcar la diferencia entre espada y sable, ya que muchas veces se dice que el sable es una espada y no siempre, o sea, semejante, pero no siempre. Un arma blanca, larga, recta, aguda y cortante, con guarnición y empuñadura. Esto es, las dos cosas estas son espadas. Mientras que el sable es un arma blanca semejante a la espada, pero algo curva y por lo común de un solo corte, es decir, que solamente corta por un lado. Un solo corte es una definición que está un poco obsoleta, sería más bien como de un solo filo. Se dice que solamente sirve para cortar por un lado, mientras que estas espadas sirven para cortar por los dos. Pero luego nos encontramos casos en los que hay sables pero que son rectos, hay sables pero que cortan por los dos sitios. Entonces al final andamos moviéndonos, sobre todo cuando intentamos hacer catalogaciones de una manera que es completamente inviable. Pero la verdad que son dos cosas que se acercan bastante. Cuando la espada dice que es un arma, tanto el sable como la espada dicen que es un arma blanca. Un arma blanca significa que está afilada. Y esto es una tontería porque esto a nivel legal no es una espada. Esto es un arma negra, porque es negra porque no está afilada, no porque sea de color negro en este caso, sino porque originalmente era como salían de forja. Cuando salían de la forja estaban todavía manchadas del carbón y demás, y están negras. Cuando ya las pules para afilarlas, cuando quedan blancas, y de ahí la diferenciación. Y si leemos, por ejemplo, las novelas ejemplares del Quijote, pues a veces hablará de la negra y de la blanca, para diferenciar los tipos de espada, porque a lo mejor si están entrenando no llevarán espadas afiladas. Y origen de la espada, vamos a ir al principio del principio del principio. Tú que estás en primero de historia, igual te suena esto. Por poner un ejemplo, ¿no? La espada, ¿qué es? Ya lo hemos visto, pero
lo que importa de la espada y lo que significará siempre es que es el único arma, por sí mismo, no una evolución de algo, que está creado para matar a semejantes. Un arco es para cazar, una lanza es para cazar, un hacha es para cortar leña, un martillo es para clavar clavos. Todo sirve para matar, pero no ha sido creado específicamente para ello, aunque luego tengan sus evoluciones y tengan sus variantes militares o de muerte. Pero la espada ha sido creada por y para matar a nuestros semejantes. Lo cual ya da una idea de ese símbolo que estará siempre unido en todas las culturas al varón, que estará siempre unido al poder, que será algo más costoso. Al fin y al cabo, hacer una lanza, pues como hacer un cuchillo, es algo barato, es algo que prácticamente, según las épocas y según las circunstancias, mucha gente podrá tener, pero la espada va a ser algo muy caro, la espada va a ser algo muy difícil de tener, y salvo que tengas una administración como pudo haber tenido Roma, es imposible que vistamos a todos los soldados con espada. Cosa que, por ejemplo, en casi todas las películas de fantasía solemos ver, ¿no? Vemos un ejército de 2000 tíos y todos con su espada y su escudo. Y dices tú, ¿para qué? O sea, ¿es caro? No sirve para tanto. Al final la espada solo sirve si vas a caballo o si estás en un duelo. Y hacer duelos, si no eres noble, en casi todas las épocas y en casi todas las culturas, va a ser ilegal. Es decir, la espada en sí, como arma, no es la mejor. Para batalla, al menos. Para duelo, sí. Pero como arma es de lo... O sea, me dicen, tú tienes mañana una batalla y te vas a morir ahí. Pues yo no cogería una espada. Y eso que la sé usar, ¿vale? Yo buscaría a lo mejor otro tipo de armas, ¿no? Pero ya en esta época se empieza a diferenciar, y hay teorías que dicen que si la espada nace del cuchillo, que si nace de la lanza, un poco como alargamiento de la hoja de la lanza, o como alargamiento también del cuchillo. Pero parece que en varias culturas, en torno a la del bronce y del cobre incluso, podemos encontrar esa evolución ya totalmente separada, tanto del cuchillo como de la lanza. Y es algo muy interesante porque siempre va a estar unido al poder. Bueno, aquí un pequeño... No quiero centrar, no es una charla de evolución armamentística, ¿vale? De esas ya he dado unas cuantas, no creo que tampoco sea ahora mismo el lugar. Luego, a ver, por supuesto, si tenéis, aunque diga de debatir al final, si en algún momento queréis preguntar algo, sin problema, ¿vale? He puesto el ejemplo de las espadas del Atené, que son espadas celtas, tanto germanas como francesas, hay alguna en España, de un poquito de antes de Roma, antes de que Roma conquistase esas zonas, y es en la que se basarán luego los romanos para hacer sus espadas gladius. Sobre todo esta es muy interesante a nivel de herrería forense, ¿vale? A nivel de reconstrucción de esta arqueometalurgia, el cómo está hechas y el cómo consiguen hacer algo ya en esta época que, pese a ser tan largo y de metal, aguante, porque lo normal es que en estas épocas pues las cosas se rompían mucho más fácilmente, no era un acero templado, no tenía los aguantes que tendrán siglos posteriores, y no es como una lanza, porque si rompe el palo, rompió el palo, o el cuchillo es tan corto que va a ser difícil que rompa, pero mientras que la espada es algo también con lo que hay que tener más cuidado, y esto va a afectar a la hora de utilizarlo. De hecho, muchos guerreros llevarán espada, pero lucharán con lanza como arma principal. Sobre todo también porque aunque al principio también, desde el principio estuvo unido a la caballería, en esta época todavía no existían los estribos, es decir, el que iba montado en el caballo tenía que agarrarse muy bien con las piernas, pero desde luego con la lanza ahí cargando como el típico caballero medieval todavía no podían ir, y entonces era una manera de hacer la guerra muy distinta. Sin más, también un poco se ve casi la evolución desde la época romana hasta la Primera Edad Media. Son distintas tipologías, tanto en este caso la Petersen, que es un señor del siglo XX que se dedicó a catalogar espadas vikingas, y desde luego es una de las... Este es el resumen de una de las Biblias para aquellos aficionados a la espadología. Lo mismo que posiblemente el más famoso de todos, aunque seguramente no suene, o sea, es famoso en su casa y los 4 frikis que lo seguimos, ¿no? Pero el señor Oakeshott, que hizo una catalogación brutal, ya no solamente de tipos de... Vemos tanto los tipos de hoja, ¿vale? Que son muy parecidas, pero claro, cambian, y esto nos permite poder englobar prácticamente cualquier espada medieval.
tanto de dos filos como los protosables, lo que serán bracamartes y cosas así, que serán típicos cristianos. Estas espadas, ahí también ya empezamos con uno de los mitos, ¿no? Los musulmanes, sobre todo los musulmanes andalusíes, los musulmanes de aquí de España, no llevaban espadas curvas. Es algo, pues que tenemos esa imagen del turco del siglo XIX, que se puso muy de moda en las fiestas de moros y cristianos, en el siglo XX y demás, y nos ha dado la imagen popular del típico moro con la espada curva, lo cual no es verdad. Y además estas espadas, que de hecho legalmente no son espadas, son cuchillos grandes. De hecho era un vacío legal para que los plebeyos, los burgueses, que tenían dinero para poder costearse una espada, pero que legalmente no podían, llevaban un cuchillo grande. Tenemos ejemplos de cuchillos grandes de 1,50 m, lo cual es curioso, gracioso, y que la aplicación del vacío legal, o sea, me río yo de las descargas de películas por internet, o sea. Vemos también pues, los distintos tipos de guarniciones, de pomos. La verdad que este señor dedicó si es que debió dedicar como unos 80 años a la investigación de la espadología. Este señor se murió con 102 años y desde los 16 ya estaba trabajando en esto. Y es que igual publicó 40 libros de espadas. Es que es una burrada. Yo no me los he leído todos porque es imposible, ¿no? Pero sobre todo porque hay muchos libros descatalogados que cuestan como 10.000 euros. Y bueno, ahora ya por poner un poco más de ejemplos, ya en un momento que entramos en el Renacimiento, la cosa se empieza a complicar más. Dentro de las decoraciones de las espadas, estamos ya más acostumbrados a las típicas. Parece que Colón descubre América y las espadas medievales pasan de ser unos tronchos abismales a la espada del zorro. Y en realidad va teniendo una evolución, va teniendo un porqué, nacen esas evoluciones, sobre todo. Luego, ahora también tenemos que hablar, ¿no?, de qué es por moda y qué es por necesidad. Y esto va a ir muy unido. Al fin y al cabo estamos hablando de que la espada es un símbolo, pero la necesidad va a hacer que, al permitirnos tener armas cada vez más largas y más ligeras, la punta tiende a ir hacia adelante cuando estamos en un duelo. Y esto va a hacer que, en vez de estar cogiendo la espada aquí, empecemos a tenerla aquí. ¿Y esto qué hace? Nos corre peligro la mano. Entonces aquí ya lo que vemos es, en el siglo XV, de hecho la típica espada del Cid y demás sería muy parecida a esta, la tizona. Claramente la guarnición que tiene es del siglo XVI, no del siglo XI. ¿Vale? El siglo XI sería una espada medieval normalita del todo. Ya tenemos esto de aquí, que esto lo que nos permite, este agujero, es poder pasar el dedo por delante y en vez de coger la espada aquí, nos permite cogerla aquí. Y esto va a ser un cambio evolutivo y en la manera de entender la esgrima brutal. De hecho aquí nacerá la esgrima ya como un arte diferenciado completamente de la guerra. Hasta entonces no había diferencia entre las armas que eran para el duelo y las armas que eran para la guerra. Y a partir del siglo XIII se empieza a ver. Ya empezamos a encontrarnos esto, ya empezamos a encontrarnos armas que son más ligeras o que tienen distintos equilibrios, o incluso eso, pues pequeños anillos, que a lo mejor lo podemos ver en pues sería algo muy similar, pero en este caso de aquí, en esta grande de aquí, sería de una espada de una mano. Esto se va a ir complicando cada vez más hasta llegar pues a la típica, como esta que tengo yo aquí, la típica espada de taza española. Primero irán pasando cada vez por lazos más complejos hasta llegar a eso. Y luego, bueno, antes hablamos del sable, por poner es uno de los modelos quizás más icónicos, el modelo 1796 británico, que tiene versiones de caballería, de infantería, de navales. De hecho, en la película Master and Commander, protagonizada, ay, madre mía, iba a decir por Hugh Grant, ¿cómo estoy? Por Russell Crowe, se ve como tiene colgado en su camarote el capitán, pues el modelo de caballería, el modelo naval y el modelo de infantería, representando que es capitán de mar y tierra, que era un título un poco raro. Y no lo mencionan en la película, sino en los libros, y la verdad que es un detalle bonito. Y bueno, tenemos que ver, ¿no? Pues primero ver cuánto es por moda y cuánto es por necesidad. Pues yo hay veces que, por ejemplo, pues en el Festival Celsius, un festival de Avilés que está más dedicado a la literatura y demás, y doy charlas más orientadas a escritores, pues a veces tiramos más a ver realmente cómo podría ser una espada, cómo se podría narrar un duelo, y en este caso, pues si a alguno de vosotros os interesa esto, pues en base a una capacidad creativa o ilustración o lo que sea, pues ver en realidad cuánto puede ser por moda y cuánto puede ser por necesidad, cuánto es por el mero postureo y cuánto sirve realmente para protegernos. Normalmente van a ir muy unidas, pero nos encontramos a cosas un poco raras. Por ejemplo, en estas espadas, estamos hablando del siglo XVII, hablando de postureo, es el siglo más loco de todos. O sea, es el siglo en el que la gente más plumas, más lacitos y más seda se vistió. Incluso
aunque estemos acostumbrados quizás por la imagen de la triste, ¿no? A ese guerrero vestido de marrón, sucio y demás, a los españoles se nos conocía de aquella como papagayos, por ir vestidos de muchos colores, vistiendo sedas, que igual no tenían un duro, igual se quedan sin nada, pero bueno, como vemos en el Lazarillo de Tormes, el hidalgo que se echaba migas de pan para parecer que había comido, estamos en una época así. De hecho nos encontramos pues estas espadas que por sí pues eran un top de tecnología brutal. Hablamos que al cambio, en esta época igual ya eran un poquito más baratas, pero en la Edad Media pues igual 200.000, 300.000 euros al cambio podría llegar a ser una espada. O sea, estamos hablando de que pues, es un Ferrari de la época, ¿vale? Lo mismo que un buen caballo podría llegar a costar eso también. Cuando un tío demuestra poder, teniendo en cuenta que es una época en la que todo el mundo, para demostrar ser alguien, para demostrar ser hijo de alguien, para demostrar ser hidalgo, lleva espada, esa espada la va a querer decorar. Si nos encontramos muchos casos, pues como veíamos la anterior, que va así decoradita, o nos encontramos caladas, ¿no? Como si fuese un colador, pero bueno, hecho en plan bonito. Pero la mayoría de estas espadas que vemos que están decoradas, no van decoradas por fuera. Aunque nos pueda parecer que es lo que se ve, en realidad, si os encontréis conmigo caminando por las calles de Madrid en 1650, lo que vais a ver es lo de dentro. Y lo que llevaban decorado era lo de dentro. Muchas veces lo cubrían simplemente con sedas, también para evitar el óxido por dentro, que es más difícil de limpiar. Pero nos encontramos grabados, nos encontramos pues tanto grabados de textos, de alegorías de la Biblia y cosas así, o nos podemos encontrar directamente pues grabados de, no sé, pues de una orgía romana o cosas más raras, ¿no? Pues nos encontramos o gatitos, o sea, porque otra cosa no, pero es también, es algo a nivel, no controlo tanto del temas de sociología, pero es increíble lo unido que está el mundo de la espada al mundo de los gatos. Igual viene ya de los egipcios, que ya tenían caretas de esgrima, ya luchaban con esgrima, no lo sé, pero el mundo de los gatos y el mundo de la espada es brutalmente simétrico. Y bueno, ¿cómo traspasa esto a la sociedad moderna? ¿Cuál es el ideal que tenemos hoy en día de la espada? ¿Qué representa, ¿no? Al fin y al cabo estamos... parece que en el siglo XIX fue cuando empezó todo este corte con el tema del romanticismo. Ya no es esa historia cíclica que al principio son esas luces y sombras, ¿no? Que si el barroco oscuro, que si el neoclasicismo vuelve a ser claro y todo así. Bueno, eso está más que demostrado que no, pero sí que el arte va teniendo ciertos altibajos. Pero el romanticismo rompe un poco porque la manera de hacer la guerra ha cambiado. La manera de enfrentarse a un enemigo es ya tan distinta que ya no te enfrentas por norma general a un enemigo que tienes delante y que tu valor es lo que importa, sino que ya, sobre todo hoy en día, ya en el siglo XXI, ya hablamos de que la manera de hacer guerra es terrorismo, ya no hay... Eso, no voy a... Es que parece que estoy defendiendo que para matar a alguien hay que mirar a los ojos, no para nada, o sea, matar a alguien está mal, ¿vale? Pero eso va a permear, ese sentimiento va a permear muchísimo en la sociedad moderna en la que, coño, ojalá pudiese enfrentarme al COVID con una espada y quitármelo de en medio, ¿no? Y no tener que vivir a lo mejor con ese miedo. Pues todo esto todos esos sentimientos empezaron muy en el siglo XIX y empezaron a redescubrir pues clásicos de la literatura y demás que empezará gente a volver a mirar atrás, a ver el medievo, o sea, una cosa que mola un montón es cómo veía en la época victoriana la Edad Media, ¿no? Pues que es todo el tema de los vikingos con cuernos, que por supuesto ha demostrado que no, esos cascos con alas, hay cosas que molan un montón, incluso de gente que hacía falsas piezas arqueológicas para intentar venderlas y hace cosas súper bonitas que parecen antiguas pero que no lo son, sobre todo bueno, para nosotros hoy en día ya sí que tiene un valor de coleccionismo y demás, pero no a nivel histórico. Y ahí en el siglo XIX pues ya nos encontramos mucho, ¿no? Un gran ejemplo van a ser los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, tenemos también, ya empiezan a ver cosillas de El Zorro, ¿no? O luego ya más adelante pues el propio Tolkien sentará las bases de lo que hoy en día es la literatura fantástica. Y bueno, pues empezamos ya un poquito con lo que son los mitos. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto pesa esta espada? La grande. ¿Mucho? Es mucho. ¿Pero cuánto es mucho? 20. Vale, venga, un poco menos. Menos. No me kilos, están kilos. No, esta espada pesa sobre 4,5 kilos.
esta espada no está hecha para usarse. Esta espada, hay espadas de este tamaño que se usaban en el siglo XVI, o sea, montantes, que se usaban, en principio se creía que era más para apartar las picas, lanzas largas que hacían que no pudiesen entrar a los arcabuces y a los mosquetes y demás para mantenerlos a distancia, en la época de los tercios, por ejemplo. Hoy en día pues se cree que eran más para causar brechas o en asedios o en otra manera de entender la guerra. De hecho, se creía que esta parte, lo que se llama flamígero, que es que tenga esta como forma de llama, por llama me refiero al fuego y no al animal, está hecha como para atrapar las lanzas. Esto lo que tiene es un desequilibrio tan grande, esto sí pesa menos que una garrafa de agua. Levantarlo así es muy fácil, levantarlo así es muy difícil a una mano, o sea, yo puedo porque soy un animal. Y de hecho yo la uso cuando en realidad una espada, para ser usada, nunca debería sobrepasar los 3 kilos y medio. Esta es porque es una réplica de una espada que usaba a lo mejor un oficial del ejército en los desfiles. Esta, haciendo midiendo y demás, hemos visto que puede alcanzar hasta 400 kilos de potencia, de golpe. Es decir, es que te atropelle un coche a 400 kilómetros por hora. Con mucha menos masa que un coche, pero es un golpe brutal. Sí, eso era para los desfiles, supuestamente, como ya la llevaban en el brazo, la llevaban a mano. Vale. Por norma general se suele ver en los grabados que la llevan al hombro. Desde luego esto, luego hablaremos, además es que tengo una imagen de Witcher brutal para hablar de no se puede desenvainar una espada que llevas a la espalda, ¿vale? Pero sí, esta es para llevar en la mano prácticamente, a veces se ven como algunas pequeñas fundas. De hecho, en la película Braveheart, de Mel Gibson, se ve como el tío va con una espada, es un cacho más pequeño que esta, y es una espada que pesa 2 kilos y algo, completamente fuera de época para Braveheart. O sea, de hecho, la espada original de él es como 1,20 m y él lleva una como de casi 1,50 m. Y se ve como, al ir trotando, claro, la espada va sin vaina, ¿vale? Muy bien, más realismo, pero es que si estuviese afilada le iría cortando lonchitas al caballo, o sea, debe ir comiendo cecina, debe creerse un dothraki o algo, porque va a ir cortando lonchas al caballo si estuviese afilada esa espada. No es algo viable. Sí he encontrado un par de veces que se llevan espadas a la espalda, pero bueno, hablamos de espadas siempre o más cortas o porque es gente que esté viajando, que no tenga pensado sacarla, o que a lo mejor lleva una daga o algo para defenderse y simplemente porque a lo mejor aquí en la cadera le molesta más para caminar y la lleva ahí, pero guardadita, envuelta, pues como quien lleva hoy en día, pues no sé, un rifle de caza, ¿no? Que no vas con él por la calle, sino que si vas a cazar al monte, pues te lo llevas a la espalda. Y bueno, pues es muy importante ya no solamente el peso, sino los equilibrios, el balance de masas, el momento de inercia, el cuando frena un arma. Todo eso para mí es muy importante a la hora de... a la hora de utilizarla, ¿no? Pero es que, por ejemplo, hay un tío... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Este youtuber que hace réplicas de espadas de fantasía, del WoW y cosas de esas. ¿Te suena, David? Sí, bueno, es que hizo toda esa espada, una espada de Final Fantasy y demás, y pone ahí, yo qué sé, una sandía o lo que sea. ¿Cómo no lo va a cortar si acabas de hacer una espada, pues sí, de 20 kilos? Claro, no, das un golpe así. Ahora, el tema es, utiliza tú eso, ¿no? O sea, es que vemos cualquier espada de Final Fantasy o del Dark Souls o de cualquier videojuego de estos, no se puede usar. O sea, o eres un superhumano que tienes magia y demás, o no se puede utilizar. O sea, en unos límites físicos termodinámicos es completamente inviable que un humano utilice eso con soltura, que no sea dar un golpe y romperse el hombro y matar al otro. Vale, sí, lo matas, pero no se puede parar, ¿no? Pero es algo importante y pues eso, pues a la hora de buscar realmente qué sería realista y qué no, pues la mayoría de los casos suele ser que no, pero como muchas veces nos dejamos volar pues por la imaginación, por lo estético más, no estoy diciendo que una espada gigante en un videojuego esté mal, simplemente es no me lo vendas como histórico, que es lo que suele pasar muchas veces. Y bueno, pues también es interesante los falsos nombres, ¿no? Que les damos a veces, por ejemplo, mandoble. El mandoble. El mandoble se acabó aceptando, de hecho, si buscáis en la RAI ahora mismo está aceptado, pero el mandoble era un movimiento, no una espada, no es mano doble. El mandoble es un movimiento que se da con la muñeca. Con un mandoblazo de su espada, con un mandoble de su espada, ahí sí estaría bien dicho. Pero el mandoble no es un arma, nunca fue una espada a 2 manos y ahora mismo viajáis en el tiempo y vais al siglo XIV y decís mandoble, os van a mirar raro. En plan de, déjame el mandoble. ¿Cómo te deja el mandoble si es mi muñeca? Bastarda.
La espada bastarda, porque no es ni de una mano ni de dos. O sea, estas espadas que tienen a lo mejor la empuñadura un poquito más corta. Espada de mano y media. Bueno, en realidad esto podría ser una espada de mano y media, porque, aunque realmente me entre muchas más manos. El concepto de mano y media viene descrito en tratados de esgrima más como que se coge con una mano y con media, ¿no? Porque queda el anular y el meñique fuera para darnos más movilidad. Pero, por eso la mano y media es más una manera de utilizarla. Y ese concepto de bastarda, que yo sepa, es un concepto del siglo XIX también. ¿Vale? De hecho, hay una que sí se denomina como espada bastarda, que se encontró que era una espada bastarda, pero no se referían a una espada que tuviese nada que ver. De hecho, era una espada con una empuñadura súper larga y demás, que a lo mejor era hasta el nombre propio de esa espada. Pero como siempre, pues un nombre no nos va a dar esa manera. Lo mismo que estoque. Estamos acostumbrados a esto es un estoque. Y no, el estoque en realidad es una espada de dos manos. Por norma general, es una espada de caballería que sirve para pinchar. Para cuando el caballero, pues a lo mejor pierde su lanza y en el ristre, es decir, para colocar aquí en el pecho, coloca los gavilanes la cruz de la espada para cargar con ellos. Son espadas muy largas, pero muy finitas. Luego mostraré uno que era del Kingdom Come, que es prácticamente ya un estoque, protoestoque, porque todavía estaríamos en el siglo XV. Pero que es una espada pues que se utiliza con dos manos, que sí que es para pinchar, pero es para usar a caballo, que ya no sirve tanto a lo mejor como la típica espada medieval para dar golpes y demás, porque es una espada pues mucho más finita y más para un caso en concreto, pincho y me voy. No es para mantener a lo mejor un duelo. Y luego, bueno, pues a ver si las tonterías, ¿no? Estos mitos que, por supuesto, no, es que... A mí es que lo de que si la katana corta naves espaciales me lo dijeron una vez en una conferencia, pues como si ahora mismo cualquiera de vosotros me lo dijese. Es que lo vi en un anime, una katana corta una nave espacial, así que es mejor que una espada europea. Y claro, es que no sabes ni cómo responder a eso. Evidentemente el uso de fuentes primarias es importantísimo en cualquier investigación y ahí, oye, pues el chaval las tenía. Como un tío que se llama Barton, se apellidaba Barton, fue a Japón, él hacía boxeo y tal, fue a Japón, aprendió un poco de judo y volvió e inventó el Bartitsu. Porque Bartitsu, y es lo que hacía Sherlock Holmes. Ahí lo cambiaron a Baritsu en los libros de Sherlock Holmes, pero una mezcla de boxeo, llaves y demás. Es decir, ¿cómo tienes que traer algo japonés para que arraigue aquí? Y ahí empezó, ¿no? Y hoy en día, pues yo, que me dedico profesionalmente, soy profesor de artes marciales, y todo el mundo va a pensar que soy profesor de artes marciales de algo oriental. Y no soy profesor de artes marciales de las de aquí, ¿no? Y eso, que si las espadas medievales no cortaban y mataban de un golpe, porque las espadas no estaban afiladas. Porque hay plaf al machaque, porque llevan armaduras. A ver, claro, pues que si me comparas una katana del siglo XVIII, en la que los tíos no llevan armaduras, con una espada del siglo XIII, europea, pues al final los procesos que tenías son los mismos. Tú llevas una katana del siglo XIII, cuando los japoneses iban con armaduras de hierro y no tenían que cortar seda y bambú, pues evidentemente iban a ser tronchos más pesados, que tenían que buscar a lo mejor los huevos por la armadura, eran más rectas. Sigue una evolución muy parecida. Lo que pasa, bueno, el caso es que los japoneses vivieron a su bola en una isla matándose entre ellos y no necesitaron evolucionar más. De hecho, la mayoría de las evoluciones las solían dar cuando les daba por invadir China y fallaban, que es lo que solía pasar. Pero bueno, ahí vemos cómo que la espada medieval no está afilada. O que no, es que esto se inventó para buscar los huecos de la armadura. No. De hecho, lo normal, si fuese una espada medieval de dos manos y demás, y yo tengo armadura y me estoy enfrentando a un tío con armadura, yo la espada la cojo así, con mi propio guante de cuero. Mientras no sea tan tonto hacer esto, no me voy a cortar y busco los huecos, y no solamente eso, sino tengo un palo para intentar tirar al otro al suelo. Entonces ya la manera de esgrimir se da en varias partes de Europa a la vez para enfrentarse a ello, sin necesidad de crear espadas súper finitas que no vas a llevar a la guerra, me parece que va a ser con un florete en la media a atravesar armaduras, y no. Y la verdad que eso luego lo solemos ver mucho en el cine, o nos encontramos, tenemos dos extremos, o llevamos unas armaduras de la leche y hagan lo que nos hagan, no nos pasa nada, teniendo en cuenta que si te dan con una de estas en la cabeza, aunque lleves casco, la cabeza no te la abren, pero tonto te quedas. Mareado te quedas. De hecho, no hay más que ver un deporte que nace en los últimos años que se llama combate medieval, que básicamente es hacer MMA en un ring, pero con armadura, una panda de animales del copón que empiezan a darse de palos. Claro, evidentemente está prohibido pinchar y esas cosas para que no se muera la gente. Pero las armaduras se aguantan, pero esa gente pues muchas veces tiene KO.
técnico igual que si fuese boxeo, por muchas protecciones que llevan. Digo, bueno, en este caso sería la versión Pro Fight y demás, que son los que luchan en ring, pero hay de 21 contra 21 y creo que ahora de 150 contra 150. Hacen auténticas batallas y la verdad que es divertido de ver, pero aunque yo me dedico a esto, no me meto ni loco a esas lizas. Y bueno, empezamos un poquito a hablar del cine. Empiezo por... La verdad es que pensaba, aparte de que eso, estaba el aforo completo y ha fallado bastante gente, ¿no? Pero la verdad que esperaba mucho más Generación Z y que seguramente esto ni lo conociesen, pero bien. No sé si os suenan. Excalibur de 1981 y Conan el Bárbaro del 82. Conan supongo que al menos sí. Y bueno, Excalibur, lo que mola es que, pese a una peli de fantasía, las armaduras están brutalmente bien. O sea, sí, tienen sus tildes de fantasía, pero tienen una base histórica muy, muy buena. O sea, se nota un montón que es aluminio. Mientras que en la espada de Conan, de hecho, esta foto en concreto, que es la foto que luego tunearon para la portada, Schwarzenegger es un animal. Todo el mundo sabe que el señor está muy, muy, muy fuerte. La espada que utilizó en la película, yo he sostenido una réplica exacta hecha por el mismo armero y demás, pesa en torno a los 2 kilos, para ser una espada de ese tamaño es un montón, evidentemente es súper desbalanceada, no se podría utilizar, bla, bla, bla. Pero esa en concreto, para esa foto, era de plomo, para que pesando, sí, 15 kilos, se le marcasen los músculos. Vale, ya es una cuestión ya solamente de marketing, lo mismo que la típica portada del Lobezno Inmortal que vemos ahí a Hugh Jackman súper mazado. Lo que hicieron fue borrarle con Photoshop los 2 kilos de cemento, los 2 sacos de cemento en cada mano que estaba sujetando, para quedar ahí mucho más tenso. Es imposible que por mucho que se ponga, si no estás agarrando algo, infle tantísimo, ¿no? Son esos truquillos del cine. Por supuesto, Excalibur luego intentaron sacar el Rey Arturo de Ridley Scott, un poquito más realista, ambientada en Roma, y entonces como te la venden como histórica, intentan colar cosas, y es mucho más histórica la de fantasía, ¿no? Es como, a mí, si me preguntan, diré que la película medieval, porque la película con temática militar más histórica de todos los tiempos es Master and Commander, está perfecta, prácticamente. Para mí la película más histórica medieval que se ha hecho es El Señor de los Anillos. Aunque sea fantasía, el nivel de investigación que tienen para una maldita hebilla que va a llevar un tío que está en la 8ª fila, que no sabe ver la hebilla, es brutal. O sea, el cómo, pues, es que estos son ingleses en la época de Guillermo el Conquistador, están en el siglo XI, los Rohirrim, o estas armaduras milanesas de no sé qué. O sea, está muy, muy bien investigado, sobre todo, evidentemente, en la parte más humana, ¿no? Elfos, orcos y todo eso, pues ya van a tirar más a esa fantasía. Lo mismo que al otro lado tenemos a Íñigo Montoya, de La Princesa Prometida, en el que, aunque sea una película de comedia, también ambientada en un mundo fantástico, aunque bueno, hablan de, por supuesto, pues este tío es español, hablan de España y más, pero bueno, está ambientado en un reino inventado y hay algo de magia. Los duelos que tienen, aunque sea esgrima escénica, son muy buenos, ya no solamente porque estén muy bien hechos, y Bob Anderson, la verdad que el tío que ya las coreografías era algo brutal, sino porque hablan de esgrima utilizando realmente de lo que están hablando. Hablan que si Agripa, que si Bonetti, que si... Y están utilizando una terminología que están aplicando dentro del duelo que no se nota para alguien que no sabe, pero hace sonreír a alguien que sabe. Y ese mimo ya no se ve prácticamente en el cine, ¿no? Hoy en día, pues, mola más que el Rey Arturo sea de una banda de moteros y el cuero, y el cuero, y el cuero por todos lados. Miras que si veis en las películas clásicas no se veía tanto cuero, ¿no? Y yo, aparte de eso, yo trabajo el cuero e intento hacer réplicas también de cosas históricas y demás. Y es que el cuero no se usaba tanto. O sea, no, los típicos brazales de cuero en los 80 sí, pero del siglo XX, no del siglo XIV. Es que el típico brazalete de cuero no se usó nunca en ninguna cultura prácticamente. No es caro y no protege tanto. O sea, sí ha habido armaduras de cuero, sí ha habido cosas de cuero, pero son muy anecdóticas comparadas con lo que suele mostrarnos. Luego ya cuando pasemos a cosas más modernas lo veremos más, ¿no? Y bueno, luego son espadas, mentira, no son espadas, pero bueno, para mí son sables láser, de hecho en inglés lightsaber, porque solo tiene un filo, no es curvo, pero solamente corta por un lado, es básicamente para cortar y no tanto para estocar, porque no protege la mano. La manera de utilizarse es más sable que espada. Esto cambia mucho, ¿no? De las trilogías más viejas, de una manera de luchar más realista, hoy en día que, bueno, lo que para mí son las nuevas, que ya no son, que son las de en medio, es decir, los que me tocó a mí en mi generación, tenían un combate mucho más
estético que realista, mientras que en las nuevas pues ya es cine moderno, es ya prácticamente lo que salga y aparte, bueno, creo que tengo la esperanza que lo que intentasen mostrar, a lo mejor pues JJ Abrams lo hizo un poco adrede, y que intentasen mostrar que las nuevas, pues Kylo Ren y Rey y esta gente no sabía luchar y que se notase, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, es mi teoría y así al menos defiendo un poco lo que estoy viendo, porque en realidad no saben luchar y se nota un mundo. Y bueno, pues aquí ya empezamos con el cuero, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en este caso, pues Once Upon a Time, estamos hablando de un reino de fantasía, perfecto, que vaya con todo el cuero que quiera. Pero Vikings es una serie que me repatea mucho, tiene cosas muy guays, me parece muy entretenida, pero te la intentan vender como histórica. La primera temporada tuvo un pase, estaba ahí como productor del canal Historia, así que lo raro es que no hubiese aliens, pero, por ejemplo, la espada que tiene Ragnar es, aparte de ser muy bonita, es una espada perfectamente realista. La verdad que ahora mismo no me doy cuenta si está basada en una original, pero es muy probable. Las espadas que suelen llevar en Vikings suelen estar muy bien. Las hachas y todo eso no, porque eso ya es más de machote, entonces hay que ponerlo muy exagerado y con mucho cuero. Las hachas también se ve. Y todo, pues eso, pues por supuesto con sus crestas y con sus cosas, porque en realidad también son nativos americanos, es donde les faltan las plumas. Y ese toque de motero, ¿no? Que parece que hoy en día todo lo tiene que tener, y el filtro medieval, que es tirar barro y suciedad a todo, cuando nos encontramos con que la Edad Media fue algo súper colorido, sobre todo los vikingos, que tenían hasta verde fosforito como una de sus ropas. Los vikingos, literalmente, los sajones se metían con, yo lo he puesto, los sajones les caían muy mal a los vikingos porque como eran tan limpios, las mujeres de los sajones preferían a los vikingos. Sí, es. Pero como, yo prefiero un vikingo que está mal. Sí, pero pasa también luego con que los musulmanes también, cuando precisamente todos los baños y demás, todo el tema de los baños que había, pues precisamente aquí en España, todo el uso de termas que conservaron un poco de herencia romana, que los cristianos no mantuvieron tanto, pero parece, no, es que la gente de la Edad Media no se lavaba. A ver, lavar la gente se lava todos los días, que no era tan cerda, y el uso del lino como algo es el lino que es antiséptico y demás, pues sirve también bastante para ello. Otra cosa es bañarse, pero lavarse son cosas distintas y que pueden no ser sustitutivos, pero bueno, que sí tenían unos pares de limpieza y demás, pero parece ser que todo el mundo va sucio. Estás viendo un rey en su corte recibiendo al Papa. ¿Por qué está sucio? Bueno, que vemos, creo que es en el primer capítulo de la primera temporada de Juego de Tronos, cuando llega Robert Baratheon a ver a los Stark, se afeitan. Y se limpian, y están todos así limpitos. Bueno, pues sí, eso sí. Viene el rey, ¿cómo no te vas a lavar ese día? Si no hay día más importante en tu vida, campesino de mierda. O sea, lávate. O sea, es que, pues sí, en ese detalle, por ejemplo, de Juego de Tronos sí está bastante bien, ¿no? Y de hecho, bueno, por aquí tengo a Sean Bean, y bueno, la excusa de poner el culo de Henry Cavill bien grande, que siempre está bien. Pero Juego de Tronos también es un ejemplo en el que George R. Martin se nota que es un escritor que, aunque no siga tiene evidentemente su propio estilo, no sigue del todo la estela que pudo haber dejado Tolkien, ambos eran muy metódicos a la hora de explicar las cosas. De hecho, cuando estuvo por aquí por Asturias George R. Martin, que vino a ver, pues para meter en su próximo libro, a ver si lo vemos, lo de que si quiero ver el Cordero al Taco, al menos eso fue lo que decían. Yo la verdad que en ningún momento se lo oí, aunque el señor no comía, al menos en esa época, por estar un poco pocho, no comía carne, por mucho que diga, no, es que como está muy gordo y demás, viene aquí a comer. Pues comí con él, o sea, yo aquí y él aquí, y el hombre pidió una pizza y no se comió ni la mitad, o sea, no, pero bueno, y estuve hablando con él, pues, de cómo definía, por ejemplo, pues el martillo gigante de Robert Baratheon y demás en los libros y demás, cómo realmente el martillo llevaría también el pico por detrás para destrozar la armadura. La verdad que es un tío que se informa bastante, investiga bastante, pregunta mucho. Ya veis eso, pues si viene aquí, pues para ver cómo se hace en concreto un plato de comida, ¿no? Pues, y eso luego pues se nota en sus libros. En la serie, pues ha tenido un presupuesto de la leche, y evidentemente, como es fantasía, pues ya le puedes meter prácticamente lo que le dé la gana. Aquí sí tenemos una espada, pues que es inmensa, o sea, hielo es un arma que prácticamente lo define, pues como un montante, y eso pues lo utiliza en este caso para decapitar a un señor, porque esto en batalla se ve cuando luego tiene otros duelos que utiliza una versión un poco más pequeñita. Y en el caso de
The Witcher, evidentemente, pues ya sí que estamos hablando también de un tío con poderes sobrehumanos, pero no sé si se ve bien. Mola porque la vaina no es completa. Entonces ya no le haría daño al caballo, ¿vale? No cortaría sardinilla por la mitad como le pasaría a Mel Gibson, pero sí tiene un pequeño sistema. Sigue sin estar del todo bien porque... Sí, perdona. Quería preguntarte una cosa que a mí me pareció un poco realista de Juego de Tronos y sin saber nada de ese antiguo de este arte, es que las ejecuciones se hacen con espada y la veo como un instrumento muy poco eficiente para cortar la carne. Sí, eso por supuesto es una decisión estética más que otra cosa. En el caso, a ver, con el espadón de Ned Stark, pues eficiente es, pues, o sea, con un monstruo así cortas, ¿no? Y total, no se te va a fastidiar porque es de un acero mágico y demás. Entonces, también es en el caso de Ned Stark, es también como por darle honor a esa persona de que muera a manos de una espada, que es algo más noble, ¿no? Porque pues en ese caso está ejecutando a guardias de la noche, entonces aunque hayan desertado, bueno, pues te doy ese honor, ¿no? Por norma general, en Europa se ejecutaba con hacha. Es el arma perfecta. Pero en España buscaron algo a medio camino. Porque un hacha es de bárbaros, o sea, un hacha es que, a ver, no. Pero una espada es un instrumento noble, ya no tanto que sea eficiente, no, es que es un instrumento noble que no está hecho para matar a quien no se lo, para matar a alguien que se lo merezca sin que se pueda defender y demás. Entonces llega a la conclusión de que es mejor el bracamarte. Eso que vimos antes de la evolución, que eran esos cuchillos grandes y demás, pues en España, por ejemplo, en el siglo XIII se ejecutará con bracamartes, como una especie, al fin y al cabo, de espada-hacha, ¿no? Que es mucho más eficiente a la hora de hacer el corte, porque tiene un balance de masas mucho más amplio, tiene un equilibrio mucho más alejado de la mano y entonces va a cortar mucho mejor. Lo que solemos ver también, es que así lo decapitar de un golpe, incluso con hacha, se ve muchas veces que sería complicado y de hecho creo que no sé si lo mostraban en la serie de Juego de Tronos precisamente, que no era capaz de cortar sé que en el libro lo mencionaron, mismo en la serie no me acuerdo, que intentaba decapitar a uno imitando al padre y no era capaz de hacerlo, ¿no? Que no era capaz de cortar de un solo tajo porque es algo complicado. De todas formas, es muy importante el efecto yunque. En una decapitación tú tienes un tocón debajo, entonces tienes un yunque y puedes martillar bien. Lo que es casi inviable, que no imposible, es cortarle la cabeza a alguien estando de pie, porque ese tío seguramente se caiga al suelo, o sea, es que el impulso que le da lo va a tirar al suelo, no va a ofrecer tanta resistencia. Si venga, corta aquí, no se va a quedar ahí, por norma general va a quedar tirado. Por ejemplo, los japoneses, los samuráis que llevan estas banderitas a la espalda, se dice, la verdad que esto lo he leído así un poquito por alto, ¿no? Que era luego que se ponían los nombres de aquellos que había matado, porque originalmente lo que llevaban eran las cabezas de los enemigos importantes que había ejecutado. Pero claro, que las cabezas, pues quieras que no, llegaban a oler un poco. Entonces era mejor pues llevar una banderita, también para que te reconozcan tus soldados y bla, bla, bla. Pero lo que sí tenían fue un sistema muy chulo de forense, en el que podían saber si una cabeza había sido cortada en vida, prácticamente eso todavía en combate, o si esa cabeza se había cortado el tío después de muerto, ¿no? Pues al fin y al cabo es algo que hoy en día es muy sencillo, ¿no? Pues ver si la sangre seguía cayendo y demás, y cómo estaban cerradas las venas, pero eso ya demostraba, pues ya, no bien que a lo mejor lo hubiese matado en combate, sino que a lo mejor le habías dado una muerte honorable, bien a través del seppuku y demás, que el tío se clavase el tanto y entonces luego tú le cortabas la cabeza cuando veías que no podía más, a cortarle la cabeza a un tío que ya está muerto. Eso ya es un poco gore, eso ya mal. Matar a alguien mientras se está suicidando, que es un concepto un poco raro también, eso bien, pero cortarle la cabeza a un muerto, no, eso está mal. Entonces, ahí pues tenemos... Es un detalle también interesante, pero sí, desde luego el cortar la cabeza con una espada no es eficiente, pero el punto de vista del honor y de ese significado pues va a tener bastante que ver. Es por ir viendo Coraes, más que nada. Bien. Pero además, volviendo un poco a este señor, tenemos que muchas veces lleva dos espadas.
de este tamaño a la espalda. Entonces, bueno, pero lo que me ha gustado mucho de la serie, respecto a lo mejor el juego, es que la mayor parte del tiempo se lo lleva una fundita. Como que va por ahí paseando con la guitarra, ¿no? Además, como tiene ese toque metalero, pues le queda bien. Va con la fundita y, oye, que necesito, que es un bicho tal, saco la de plata, que es un humano, pues saco la de metal. Y algo muy criticado en The Witcher fue una de las primeras peleas, no sé si habéis visto la serie, ¿vale? Pero al principio se pega contra unos matones de barrio, ¿vale? Prácticamente son tíos que no saben luchar. Y la gente dice, ¡buah, que si es una flipada! Porque el tío coge la espada directamente por aquí. ¿Qué más da? Es un mago, o sea, se regenera la mano, ¿qué más da que se corte? Es que no es realista. Básicamente estamos hablando de un tío que se carga monstruos gigantes y le vienen 4 pringaos, pues al menos intenta divertirte un poco. O sea, yo básicamente, yo doy clases a niños pequeños. También de esgrima, no solamente a adultos. Cuando te vienen 6 mocosos a por ti, aparte de sentirme Anakin Skywalker en el templo Jedi matando niños, pues empiezo, y claro, yo, pues también para darles a ellos la oportunidad, hago los movimientos más amplios, exagero un poco, para que ellos también puedan jugar, ¿no? Yo, cuando vi esa escena, dije, anda, soy yo pegándome contra niños. Al final, la diferencia sería aún más abismal, ¿no? Porque este superhumano, es que además, es que no sé si es un superhumano, es que es Superman, se está enfrentando a 4 pringaos, que encima llevan unas espadas súper cutres, pues eso, pues que si tiro el arma, que si hago no sé qué. Intenta, dentro de no querer matarlos, que se nota que no los quiere matar, excepto que se maten solos, en plan, yo pongo la espada aquí, si te la clavas allá tú. Algo defendible en juicios, por cierto, en el siglo XVII, por ejemplo, lo que nosotros en esgrima consideramos el apropiado, es cuando alguien se clava tu espada por sus propios medios, es decir, que cargan a por ti y se la claven. No. No solamente eso, sino que en el siglo XVII pensaba que si alguien se ensarta en la espada de otro, que no le ha matado, habiendo testigos, ese tío no solamente se muere y el otro no tiene responsabilidad de haberlo matado porque se ha matado solo, sino que como católico no va al cielo porque se ha suicidado. O sea, es algo que a nivel moral puede afectar un montón. Y bueno, también, ya que la Comic Con suele tener ese toque importante de manga y demás, pues bueno, pongo 2 para hacer de los modernos. 2 de los más influyentes en su época fueron Berserk y Bleach, también con ejemplos de grandes espadas que de un modo realista sería completamente inviable de utilizar y que bueno, pues sí influenciaron bastante a animes, mangas y demás que pudieron venir después. Y bueno, es solamente casi por mencionar, evidentemente aquí también. O sea, si nos ponemos ya no solamente la cultura japonesa, sino lo que se inventa la cultura japonesa, ya es también para echar de comer aparte, y nos podríamos hablar, pues, también durante horas solamente pues eso, de manga, anime y demás, pero bueno, tampoco era un poco la idea. Y la espada en literatura. 2 de los grandes ejemplos de las novelas de espada son Los 3 mosqueteros y El Quijote. He puesto, creo que el peor ejemplo de todos. O sea, a mi parecer es la peor película que se ha hecho de Los 3 mosqueteros, la peor adaptación, pero a nivel de espadología es muy interesante, o sea, porque todos llevan espadas muy distintas, que cuadran bastante en la época, excepto la que lleva Porto, es decir, el de la otra esquina, que lleva la espada más grandota, que sería una versión más de como 50 años después, de la época en la que están inventados los mosqueteros. Pero uno lleva pues una estética más italiana, otro lo lleva más francesa, en la que lleva Portos en este caso es más italiana, pero bueno, se ve como se nota un poquito en sus personalidades, en la personalidad de los personajes, el toque de la espada. Luego es muy gracioso como justo tienen un duelo y uno de los malos del cardenal se enfada y hace así con la espada y la rompe, y es como, madre mía, ¿ya has perdido teniendo esa fuerza? O sea, no sé, además de hecho, si hago eso con esta espada, antes se doblaría que partirse. O sea, hay algo llamado templado que en el siglo XVII dominaba. Por cierto, hasta el siglo XVIII, todos estos conceptos de acero y demás no lo descubrieron del todo. Sabían que si estaban más tiempo en el fuego y que si hacían no sé qué, no sé cuánto, iba a ser mejor acero. Pero para ellos el acero era el hierro bueno, no sabían que se convertía en acero porque el carbono entraba dentro del hierro y demás y había una aleación. Eso ellos no lo controlaban. Pero desde luego en esta época sí lo había y es bastante gracioso cómo hace eso en la película. Y El Quijote, no sé si os lo han hecho leer en el colegio, o al menos parte, y es muy graciosa la imagen que tenemos hoy en día del Quijote, ¿no? Bueno, aparte para mí es una referencia, ¿no? Como persona que
que vive fuera de su época y que va luchando con espadas cuando ya nadie lo hace. Mentira. La época del Quijote es anterior a la de los fulanos que tenemos al lado. Es de 20 y tantos años antes. Y si hablamos que en el siglo XVII, en la época de la triste, todo el mundo iba con espada, ¿por qué el Quijote no iba a ir con espada? De hecho, es que ese tío iría con espada normalmente por la calle, ese tío aprendería a luchar, ese tío iría a la guerra. Es un hidalgo, exacto. Y que la gente lo mira tan raro, a ver, sí, lo miran raro porque aunque ese tío tuviese la pasta para irse al ejército, para irse a Flandes, para irse a Italia, para irse a cualquier campaña, con esa armadura, desde luego no va a ir por medio de Albacete, por campo, con la armadura, al sol. Dices, ¿tú qué haces este friki? O sea, ¿por qué no se la quita y que se la lleve el escudero? Y él ya que se la ponga cuando tenga que luchar, ¿no? Eso es lo que realmente es raro. Pero también lo que mola es que el Quijote fue uno de los primeros cosplayers. O sea, el tío dice, coge la armadura de su abuelo. En realidad es posible que tuviese la suya. Pero coge la de sus abuelos por tener un poco de ese toque más arcaico, aunque igual la armadura del abuelo podría ser de principios del siglo XVI o de mediados del siglo XVI, no sería tampoco mucho más antiguo, no sería tampoco de la época más de caballería pura, pero es gracioso que realmente es que en el siglo XVI, ¿qué idea tenían ellos de lo que vestían hace 100 años? Y de hecho no hay más que ver los cuadros renacentistas en los que visten a los soldados romanos en la crucifixión de Cristo, y los ves vestidos como si fuesen soldados del siglo XVI, son súper monos, o sea, pues tú. Así es como te imaginabas, claro, ponen la ropa de los padres, lo que vieron de niños, como algo antiguo, pero porque piensan que realmente no hubo un cambio tan drástico como el que realmente hubo. Y digo lo del primer cosplayer, porque claro, este tío llega ya... No, es posible que no tuviese una borgoñota con facial, que sería lo que sí tuviese un oficial de la época, porque claro, este evidentemente no era un hidalgo que estuviese metido bien en la milicia, que tuviese un casco cerrado de asedio, porque aquellas seguían utilizándose, ¿no? Pero es posible que tuviese un morrión, es decir, un casco pues más abierto, el típico casco de conquistador, ¿vale? Que de hecho es lo que dice que coge, y quiere convertirlo en celada, quiere convertirlo en el típico con visor medieval, y pone que coge unos cartones y que empieza ahí a hacerse su cosplay, además con cartón, de caballero medieval, lo cual es también bastante gracioso el cómo intenta hacer eso, y siempre se le representa, ¿no? con el cuenco del barbero, pero a mí me parece mucho más interesante al principio cuando va con el casco, con lo delante de cartón. Eso evidentemente no es un personaje que haya existido, ¿no? Pero tuvo que haber sido normal que la gente se riese de él. No tanto porque lleve espada, no tanto porque lleve con armadura, pero la gente piensa en plan de... Anda, un tío con armadura no es tan raro, pero es como encontrarte a un guardia civil con una ametralladora. ¿Sabes que podría llevarlo? Sí, pero dices tú, uy, algo o muy malo está pasando aquí, está viendo una redada, o porque va por la calle así este guardia civil, ¿no? Pues podría ser algo similar. Por cierto, la imagen es de la primera portada del Quijote en inglés, y es también... Son dignas de estudio de estas propias espadas. De hecho, me encargué una réplica de la espada que lleva Don Quijote, porque son espadas militares bastante interesantes. De hecho, es que estos no son espadas que llevarían a la guerra, esto sería una espada civil, esto sería el equivalente a la pistola, mientras que una espada militar sería más corta y más ancha, más potente, más para estar metido en una trinchera cortando manos de holandeses, y esto más para defenderte de que no te atraquen, ¿no? Y estos pues son unos buenos ejemplos de armas militares. Y bueno, vuelvo a hablar del Señor de los Anillos y de Juego de Tronos, y bueno, en este caso, Canción de Hielo y Fuego sería el nombre apropiado para hablar de literatura, por lo mismo, ¿no? Y los fragmentos, en este caso los fragmentos de Narsil, de la espada de Aragorn, claramente influenciados por espadas históricas, aunque luego tuviesen esa pequeña evolución en la película ya, pero bueno, como tuvieron de asesores y de diseño a los propios ilustradores que años antes estuvieron trabajando con el propio Tolkien, pues como John Howe y Alan Lee, pues la verdad que aquí vemos pues una espada que está muy influenciada, por ejemplo, por la espada del Príncipe Negro. Tiene un pequeño toque el espadón de Brescia, tiene ahí unos toques que pueden recordar a espadas históricas bastante icónicas. Y bueno, pues antes hablaba, pues aquí me gusta mucho esta ilustración porque vemos el martillo, cuando realmente tendría que llevarlo un poquito girado, en vez de reventarle el pecho directamente con el martillo, tendría que llevar la parte del pico, ¿no? Al fin y al cabo, esta especie de navajas suizas, que depende de lo que tengas delante, utilizas una cosa u otra, tanto los martillos de guerra como las alabardas, ¿no? Sí, pues con la parte de arriba, que es como la lanza, pues si vienen a caballo, con el pico, pues si tengo que abrir latas.
Básicamente es lo que es una armadura. Y luego ya el martillo o el hacha, pues para cosas más genéricas como campesinos. Pero todos al final, tanto el Quijote incluso y demás, van a tener siempre sus orígenes y de hecho, sobre todo estos dos, por tener esa influencia más anglosajona, serán de donde saque Tolkien gran parte de su imaginería, ¿no? Sobre todo en el caso de Tolkien, el Sigfrido y los Anillos de los Nibelungos y todo este tema. El propio Beowulf será uno de los grandes estudios del propio Tolkien en vida. Todo el estudio de la época de Beowulf, que bueno, hoy en día también hay películas y demás, hay un montón de cosas. Sobre Sigfrido, la verdad que hace muchos años que estoy esperando por una película un poco decente, porque podría quedar muy bien el cine. Y luego, bueno, pues en nuestro caso, pues qué cantares de gesta más importante en este caso de España que el propio Cid, o la canción de Roldán, o tenemos, bueno, Roldán no es español, es francés, pero bueno, que sí tenemos ejemplos y cómo describen esos héroes y lo que simbolizan las espadas para estos héroes. Y bueno, pues entramos en los videojuegos y esas exageraciones, pues bueno, en el caso de Skyrim, que son irreales desde el principio, pero a más avanzas en capacidad de metales mágicos, como en este caso, si no me equivoco, son los daédricos, más exagerado se vuelve todo, más, de hecho, los pesos que te pones ahí, mandoble. Bueno, vale, mandoble, te acepto mandoble. 43 kilos, y dices tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? De hecho, lo estoy viendo, este pesaría 8. Sigue siendo mucho, ¿vale? Que le he puesto muchos músculos a la hora de crear el personaje, pero da igual, o sea, no, pero oye, de todas formas lo utilizan, son siempre movimientos muy exagerados, cuando en realidad una espada de 2 manos es un arma tremendamente rápida. Lo normal de una espada de 2 manos es que pese 1,5 kilos y se utiliza 2, mientras que esta pesa 1 kilo y se utiliza 1. En realidad la espada de 2 manos es más ligera.